Buenos días, buenos días. Buenos días, bendiciones. Bendiciones, bendiciones a todos. Por acá. Para compartir una palabra. Bendiciones a los que están ahí, los que se van a conectar. Saludos a Sammy Ríos. Bendiciones. Bendiciones desde acá de la ciudad de Catacamas. Vamos a compartir una palabra con cada uno de ustedes. Saludos a mi estimado Miguel Ángel Jiménez. Ahí está, el dueño de Radio Cima. Saludos. Queremos compartir una palabra. Sí, gracias, bendiciones. Manasami Ríos. Es una bendición verles por acá. A todos los que se conectan, a todos los que están ahí siempre pendientes. Para nosotros es una bendición saber que hay muchas personas que están ahí, que se conectan y que ven y que escuchan el mensaje. De verdad nos da gusto saber eso. También la hermana Karina, saludos, bendiciones, hermana Karina Barrera de Morales. A la hija de hermana Carmen, también, bendiciones, saludos, siempre comparten nuestros mensajes ahí. Y es una bendición, bendiciones a ella también, ahí donde esté, bendiciones. Bueno, hoy no estamos haciendo normalmente como lo hacemos otras veces. Hoy he querido compartir acá un rato con ustedes. Saludos a una mujer que apreciamos mucho también. Ahí está, a Joselina Ponce. Déjenme saludar por lo menos a algunos que se conectan acá, porque es una bendición para mí saber. Esta mujer la conozco desde que yo tengo uso de razón, vecina nuestra, vecina de mi mamá, y que se llevaron muy bien. Cuando yo las veo por acá, aún por estas redes, me siento contento. Una mujer que apreciamos mucho. Un abrazo a Joselina Ponce, nuestra estima, nuestro respeto y ese cariño siempre estará ahí. Hasta donde se encuentre Estados Unidos, sus hijos, su familia, le bendecimos. Es un placer el poder saber de ellos, por lo menos en estas redes. Y si me pongo un poquito sentimental ahí, me disculpa, porque pues eso pasa. Sí, yo lo sé. Igual nosotros le apreciamos mucho también. Reciban un cordial de saludo, dice, de su miembro Normelena. Vean ahí. También. Hermana Normelena Velázquez. También ahí a la hermana Normelena. Un saludo. Nos está mirando. Una viejita que siempre está ahí. Siempre está ahí, aunque esté enferma, está ahí siempre constante. Es una de las que se mantiene siempre cerca de nosotros. Bendiciones, hermana Normelena, en esta mañana. Y no vamos a dejar de hablar de la palabra hoy, porque vamos a hablar un rato, vamos a hablar un tiempo acá, de lo que es uno de los ejemplos que Jesús nos dejó. Yo escribí ahí, el maestro nos da ejemplo. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? ¿Qué ejemplo nos da Jesús? Jesús nos da un ejemplo tremendo en cuanto al servicio. Y eso queremos compartirlo hoy, en esta mañana. De ese ejemplo que Jesús mismo nos deja, el legado que Jesús mismo nos deja en cuanto a eso. ¿Y por qué hablar de esto en esta mañana? Bueno, hay tantos temas, tantas cosas por predicar o por hablar. Pero necesitamos nosotros hablar de esto, hablar de estas cosas. Saludos
a Manuel Bin, ahí, también a el siervito Jason Maradiaga, por ahí está conectado. También bendiciones. Entonces, ¿por qué hablar de estas cosas? ¿O por qué hablar de ese ejemplo de Jesús? Muchas veces nosotros predicamos, hablamos muchas cosas en cuanto a Jesús. Hablamos de la persona de Jesús, pero también desenfocamos la esencia de su enseñanza. Y esa esencia marca una diferencia en cuanto a lo que el mundo realmente practica. Entonces, ¿por qué o para qué el motivo de hablar de esto en esta mañana? Pues realmente es para eso, para poder desacomodar a alguien y para que esa persona pueda entender que hay un legado del hombre más grande revolucionario que yo encuentro en la Biblia. No es Moisés, no son los profetas, no. Yo creo que el hombre más revolucionario que hubo y hay, y se registra en la historia de la Biblia, es Jesús de Nazaret. ¿Por qué digo el más revolucionario? Saludos a mi estimado Napo Cárcamo, también es compañero de muchas batallas por ahí. Saludos, un abrazo hasta Juticalpa. A Dani Fuentes, saludos también. Entonces, hablar del ejemplo del maestro o hablar del ejemplo de Jesús debe adentrarnos a nosotros o hacernos entrar en ese nivel. ¿Sí? Saludos, mi estimado Napo. Hablar de esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús nos muestra las características o nos muestra cómo poder hacer esos servidores o ser servidores suyos y ser servidores de nuestro prójimo también. Entonces, estoy haciendo una pequeña introducción acá porque vamos a hablar de eso, el ejemplo del maestro. Y yo hablé de revolucionario, yo hablé de todo eso, porque Jesús cambia todo el prototipo o toda la estructura de la gobernanza de ese momento. Jesús la refuta y él antagoniza con ese tipo de enseñanzas para traer una estructura totalmente distinta en cuanto a su forma de enseñar. Jesús no necesitó un arma para ser revolucionario. Él traía la palabra de Dios y con esa palabra él trasciende y él hace cosas realmente impresionantes. Entonces, cuando yo voy a la Biblia y encuentro ese personaje, realmente es impactante lo que Jesús realmente hace. O sea, es impactante lo que arropa todo lo que es la persona de Jesús, su enseñanza, su legado, su esencia y todo lo que él trae para el ser humano. La gente predica de tantas cosas, pero muy pocos abordan este tema de lo que tienen que hablar, y es de los modelos o de los ejemplos que Jesús traza para nosotros y que debemos llevarlos a cabo o ponerlos por obra. Entonces, cuando yo veo este tipo de enseñanzas acá, esto me sacude, esto me mueve, esto me desacomoda, porque Jesús no buscó estatus o buscó ser popular. Jesús no buscó fama de ninguna manera, peor plata, mucho menos ser una figura a la cual se le adorase o es ser una figura a la cual se le venerara. No, él, un hombre muy sencillo en su parte muy humana, para poder transmitir lo que Dios realmente quiera que transmita al ser humano. Y por eso siempre abordo esto con suficiente responsabilidad, porque Jesús se convierte en el más de los peligrosos o el hombre más peligroso en ese tiempo cuando él aparece con ese tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque esta enseñanza va a refutar y va a ser opuesta a todo lo que venía enseñando la élite en ese momento, hablando de los religiosos o el poder político agrupado o concentrado en esas dos partes. Entonces, cuando Jesús viene
cuando Jesús aparece, él trae una enseñanza totalmente distinta o que difiere con la enseñanza que se viene mostrando en ese momento. Y esto me gusta, ¿por qué razón? Porque vemos acá a Jesús como el Hijo de Dios, pero también que eso nunca le hace aferrarse a vivir o a depender de que los demás le sirvan a él. En cambio, él muestra lo que es la esencia de su enseñanza y es el servicio. Ese es el ejemplo que yo quiero transmitir en esta mañana ya o mediodía. Entonces, ¿por qué quiero hablar de Jesús? Porque Jesús es nuestro modelo. Y hoy, en un tiempo, voy a abordar esto de lo que es el servicio. Cuando usted va al capítulo 20 de Mateo, del 26, 27, 28, 29, los versículos, se da cuenta del estilo de gobernanza que tenían o el estilo de gobierno que había o lo que buscaban los gobernantes en el tiempo de Jesús. Pero también vemos en el capítulo 13, por ejemplo, de Juan, donde Jesús enseña a sus discípulos, aquellos que él estaba formando y que había formado ya de un tiempo atrás, qué es lo que él busca inculcarles o darles instrucciones para que ellos mismos lo puedan seguir. Y ahí nosotros podemos encontrar que cuando está Jesús con sus discípulos, él despoja todo aquel estatus grande, toda su majestad, toda su gloria, todo el esplendor de lo que Dios le ha concedido, el Padre le ha concedido, y él se vuelve un servidor de aquellos discípulos suyos. Que esto muchas veces me ha dejado a mí sin palabras. ¿Por qué digo estas cosas hoy? Y yo siempre soy así muy puntual en lo que hablo, digo. El problema es que hoy nosotros queremos usurpar o suplantar o reemplazar a ese personaje para que a nosotros nos sirvan, por ejemplo, y nosotros andamos buscando aplausos, andamos buscando like, andamos buscando ser populares, andamos buscando dinero, andamos buscando un montón de cosas, andamos buscando estatus, pero no estamos hablando del personaje en realidad que representa a Jesús y por lo que él vino y fue establecido su enseñanza en esta tierra. Por acá acaban de comunicar los de Radio Sima que están en vivo también, están enlazados ya o me han enlazado. Ellos siempre toman los mensajes cuando predicamos, nos enlazan en la 90.3 Radio Sima. Por ahí está también ya, me acaba de escribir por acá Betío, y dice estamos en vivo, estamos al aire, estamos en directo por la 90.3 Radio Sima. Creo que también está la misma frecuencia en Poncaya y en muchos lugares de donde llega Danlí, El Paraíso, Teopacente y todos esos lugares están siendo alcanzada por esta radio también. Y obviamente hoy teníamos el deseo de hablar un rato acá, de predicar, de compartir una palabra, pero pues no sabíamos que nos iban a enlazar hoy Radio Sima, pero es una bendición el saber que estamos también ahora acá al aire y que estamos pues por ese canal, por ese medio, por esa radioemisora, por esa frecuencia FM Radio Sima. Usted lo puede sintonizar ahí también en todas las plataformas digitales que hay, en su página de Facebook, en la página que está actualizada ahí en el internet. Usted puede entrar al navegador y busca Radio de Olancho, va a encontrar Radio Sima, todo lo que tiene que ver y que arropa a esta empresa de radio. Entonces, bendecimos a Betío ahí en controles y bendecimos al propietario también por tener esa anuencia de enlazar nuestros mensajes. Es una bendición realmente. Esto nosotros no lo hacemos para querer buscar notoriedad o fama. No, estoy hablando de esto precisamente. Entonces, me da gusto saber que estamos en vivo también con Radio Sima. Pero vamos a compartir hoy una palabra, algo que nos debe sacudir a nosotros el piso, porque somos muy dados a buscar que alguien nos adule, que alguien nos ande ahí, y muchas veces nos creemos muy infladitos. Y yo tengo que decirlo porque mis palabras son así, y muchas veces caigo mal por decir este tipo de cosas, pero muchos hombres, aún llamándose hombres de Dios, no están buscando el servicio, no están buscando el favorecer a otro, a su prójimo,
sino que están buscando sus propios beneficios, sus propios prebendas, por ejemplo, y no están buscando el ayudar a los demás o el servir a los demás. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje toral de lo que Jesús hace y lo que tiene que ver con su humildad, con morir al ego y con la obediencia. Esa parte pues está arropada ahí también. Pero hoy quiero enfocarme un poquito a ese ejemplo de Jesús en cuanto al servicio. Y vemos aquí, y voy a leer todo lo que tiene que ver con el contexto de lo que yo quiero hablar, porque yo podría leer tan solamente el verso 13. Pero esto pasa en un acontecimiento realmente tremendo. Israel celebraba la Pascua, o celebraba la libertad que había tenido este pueblo cuando fue sacado de Egipto por manos de Moisés. Y Jesús subió en ese momento a Jerusalén para poder celebrar la Pascua. Pero ahí se da este acontecimiento cuando Jesús muestra cuál es su legado, cuál es su enseñanza. Por eso, repito, Jesús, cuando nosotros conocemos a Jesús realmente, nos vamos a convertir en un peligro para esta sociedad, porque la sociedad busca su estatus, la sociedad busca una posición, hablando en la parte social, que se le adule o estar por encima de los demás. ¿Por qué Jesús entonces es contrario su enseñanza a esto? Usted va a notar por qué. Dice el verso 1 en adelante. Voy a leerlo para que usted tenga el concepto bien definido. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿para qué? Para que pasase de este mundo al Padre. Qué bonito es esto. Jesús, en obediencia, él reconoce lo que va a pasar con él, pero él se está preparando. Él se está preparando acá porque él sabe que tiene que volver o tiene que ir al Padre. Y dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Note esto usted acá. Esto es impresionante lo que yo puedo encontrar aquí en la Biblia. El verso 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso no estáis limpios todos. Verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, cuando usted ve esta palabra aquí, señor, tiene que ver con amo o el que tiene el control de todo. O sea, está hablando de eso. Jesús es el Adón. Jesús es hecho señor por su Padre. O sea, le encomienda y le concede todo. Entonces, ahí podemos notar nosotros que él no es cualquier cosa. Es el Hijo de Dios al cual se le da toda la potestad sobre todas las cosas de este mundo. Y él es el único que se puede llamar Señor. Y dice, y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Verso 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué cosa tan impresionante la que nosotros encontramos acá? A mí me encanta estudiar la Biblia. De verdad que me gusta esto. Mira que me gusta. Me encanta esta parte. ¿Por qué? Porque la Biblia nos designora, la Biblia nos saca de paradigmas que nosotros tenemos o de dogmas mismos que se nos han inculcado. Cuando Pedro se niega a que Jesús o el maestro le lave los pies, es por lo que él conoce y lo que representa un amo en esa sociedad de ese momento. Pedro, él cree que es un esclavo, que él es un servidor, pero no el maestro. Cuando usted va, y esto lo explico aquí apenas a grandes rasgos ahora, cuando usted ve que Moisés está en el desierto y dice que... Saludos a la hermana Norma Elena, saludos a todos los que están ahí en la casa de habitación de hermana Norma Elena. Bendiciones a todos. Entonces, cuando nosotros vamos al encuentro donde Moisés está y se encuentra en el desierto y la zarza dice que se le muestra ahí la gloria de Dios, se le muestra a Dios mismo. Hay algo que a mí me hizo introducirme en esta parte. ¿Por qué? Porque yo no entendí muchas cosas que se me predicaron o aún que se me enseñaron. Cuando decían a Moisés, quítate las sandalias, es porque estaba sucio, porque tenía un concepto equivocado sobre eso yo. Pero yo comencé a investigar esta parte de que por qué se le había dicho a Moisés que se le quitase las sandalias de sus pies porque el lugar donde estaba era santo. Y esa palabra santo tiene una connotación en la Biblia y tiene que ver con la palabra apartado o separado. Cuando yo voy y busco la historia de esos tiempos, cuando Moisés se encuentra ahí con el poder de la gloria de Dios, entonces yo decía es que Moisés estaba sucio, pero no. Cuando usted investiga y va y profundiza qué representa eso, es que un esclavo no podía pararse. Escuche esto, porque esto es fuerte. Que un esclavo no podía pararse en un lugar que le correspondía solamente a su dueño, al amo, al señor, al Adón. Entonces, cuando usted ve esto acá, le debería mostrar una verdad tan poderosa. Por ejemplo, para entender por qué Jesús está despojándose de ese manto, de ese estatus grande que él tiene, porque él es el Señor de señores, es el Rey de reyes, y por qué tiene que humillarse y abandonar su estatus de grandeza que el Padre le ha concedido y lavar los pies al Maestro. Porque esa es la enseñanza del único que puede mostrarnos a nosotros la verdad. Hoy, repito, la gente se cree grande porque tiene propiedades. La gente se cree grande porque tiene cosas materiales. La gente se cree grande porque tiene títulos universitarios, porque tiene colegiaturas o porque tiene cosas hablando intelectualmente. Pero si vemos nosotros como el maestro, aquel rabí, aquel rabón y aquel que era el Señor, dice la palabra, que él se despoja de su manto. Vuelvo a lo que significa el encuentro que tiene Moisés con la zarza. ¿Por qué? Porque alguien no se le era permitido que tuviera los zapatos o las sandalias donde solo le pertenecía al dueño. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Esto acabó acá. Esto se terminó acá. La enseñanza que ustedes han tenido es que el esclavo es menos, que el esclavo tan solamente es un servidor de su amo y el amo tiene que ordenar, tiene que enseñar o tiene que decir las cosas que se hagan, pero él solo recibe. Y Jesús está hablando de una enseñanza totalmente distinta. Por eso yo hablé que Jesús se convierte en el peligro más grande para esta sociedad y que hoy también se convierte en eso, porque la gente, y yo lo estoy hablando acá y no tengo problemas con esto. ¿Por qué?
Porque mucha gente me tilda y me dice falso profeta, me dice un montón de cosas. ¿Sabe por qué? Porque mi enseñanza es muy apegada a la Biblia. Y cuando yo veo esta enseñanza acá, plasmada en este libro, yo me doy cuenta que hoy se predica un montón de mentiras, se predica un montón de falacias. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere servir, la gente quiere que le sirvan, pero la gente no está acostumbrada a poder servir a los demás. Y la enseñanza de Jesús no es que me sirvan a mí, no es que te sirvan a ti, es que tú sirvas. Esa es la enseñanza de Jesús. Por eso Jesús, siendo el amo, donde solo pertenece a él ese estatus, esa grandeza, pero él dice, no, yo voy a enseñar algo diferente. Aquí el servidor es el grande, el que sirve es el grande, es lo que dice el capítulo 20 de Mateo. Entonces, cuando nosotros vemos esto acá, deberíamos entender por qué Jesús está diciendo esto. Pero la gente dice, no, dice, Jesús solo lavó, y todavía lo hacemos nosotros literalmente. Hay muchas congregaciones que siguen practicando el lavatorio de pies o el lavamiento de los pies de la gente, pero sin entender ni siquiera el concepto profundo que tiene este acto de Jesús. Y la gente ni siquiera entiende por qué lavó los pies de sus discípulos. Les estaba diciendo, yo siendo el grande, yo siendo el más grande, porque el Padre me ha concedido toda su gloria, Él me dio de su gloria para que yo esté entre ustedes, pero eso no es cosa de la que yo me aferro. Yo acá me vuelvo un servidor de ustedes, porque esa es la grandeza. Dice, Jesús enseña eso y dice que el que sirve es el más grande. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas acá, debe sacudirnos y bajarnos el ego que tenemos muy alto muchas veces, porque creemos que estamos en una superioridad por encima de los demás, porque tenemos carros, porque tenemos bienes, porque tenemos una casa grande. Pero la gente no ha encontrado el verdadero sentido de la palabra, el verdadero ejemplo de Jesús, porque Jesús trasciende con su enseñanza, porque hoy la gente está cómoda, la gente cree que mientras le sirven, el otro es el pequeño, el que sirve es el más grande en el reino de Dios. Eso es lo que a mí me dice la palabra. Entonces, cuando yo veo esto acá, esto sí me sacude. Porque hoy el que cree que está por encima como jefe es el más grande. Te equivocaste. Y te lo digo así bien de frente a ti, que te gusta ordenar o que te gusta decir que las cosas se hagan como tú dices. En cambio, a los pastores hoy, a los líderes que hoy están enseñando ese tipo de cosas, que el más grande es el que ordena. Lo siento, tú no eres jefe. Cuando tú quieras parecerte a Jesús, tú tienes que humillarte. Escúchame esto. Cuando tú quieras parecerte a Jesús, tú tienes que dejar el manto, el estatus, el saco y meterte al trabajo que tú tienes que hacer. Es servir a los demás. No se trata de que te esté llenando las bolsas. No te trata de que puedes decir que te vas a estar vistiendo con las mejores ropas. No, es necesario el poder despojarnos de esa grandeza que Dios mismo nos ha dado, pero enseñar a la gente que con el servicio que yo soy grande. Y la gente está equivocada. Y la gente se cree grande, se cree por encima de los demás, porque cree que algo lo lleva a ser grande. Y esto deja por el suelo la enseñanza o la teología que hoy se está enseñando, porque hay muchos que no mueven ni un dedo. La gente no quiere enseñar, por ejemplo, no quiere servir a los demás. Y lo que Jesús dice es esto, precisamente. Por eso repetí y dije que Moisés se tiene que quitar las sandalias cuando está frente a la zarza, porque ese lugar le pertenece solo a su dueño, al dueño de Moisés. Está hablando del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Como él es un esclavo, es un servidor, tiene que quitarse las sandalias, porque ese lugar es privado, tiene un lugar es apartado, y él no puede, por eso tiene que postrarse, porque es una señal de ser un esclavo. Entonces, cuando nosotros vemos esto acá, esto es totalmente diferente a lo que hoy se está enseñando. ¿Por qué? Porque Jesús acá está diciendo, el verso 4 es clave para que nosotros entendamos esto, el verso 4 del capítulo 13 de Juan. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Oiga, cuando usted va y estudia las costumbres o la cultura de esos momentos de los israelitas o de los que usaban manto, quitarse el manto era despojarse realmente de su estatus. Y para un israelita eso era grave. ¿Por qué? Porque usted ve cuando Jesús entra a Jerusalén, ahí hay un acontecimiento que la historia no lo narra en otra ocasión más grande que ese. Es cuando Jesús llega en un pollino de asno. Y dice que la gente canta Hosana al que está en las alturas. O sea, sabían que él era el Mesías, sabían que él era el rey de Israel.
pero dice que se tiraban los mantos o los talides, los tiraban al piso para que pasara el maestro por ahí, para que pasara el rey de reyes por ahí. ¿Qué significa? Despojarse de un manto es abandonar mi estatus y humillarme hasta lo sumo para entender que yo soy un servidor. ¡Qué tremendo es esto! Y esto no lo va a encontrar en un bíblico, esto no lo va a encontrar en otro lugar, porque esto es iluminación de Dios en el Espíritu. Yo se lo digo, la gente hoy está esperando que le tienen que llevar agüita, que le tienen que andar ahí chineado. La gente anda con edecanes, hoy los predicadores, óigame, los evangelistas andan esperando que los anden en carros del año, en carros de lujo, pero se les olvidó el servicio. Es que aquí no eres grande, el grande, la grandeza le pertenece al único que yo conozco en esta Biblia, al hombre más grande, hecho semejante a los hombres. ¿Para qué? Para que Él nos deje ejemplo. Ese es Jesús. Y ese es el tal Jesús que yo predico. No predico otro Jesús. Predico un Jesús que enseñó que debemos humillarnos, que debemos ser servidores primero para ser grandes en el reino suyo. Eso es lo que dice la Biblia, que se despojó de su manto, que abandonó su estatus de grandeza, de gloria, de majestad, de honra que Dios le había concedido para poder decirles, hey, yo soy el maestro, y bien lo dicen, yo soy el Señor, yo soy el Rey de Reyes, pero yo les enseño algo para que ustedes lo puedan practicar también. Se cambió la esencia. Hoy la iglesia perdió el rumbo. Y cuando digo la iglesia, no es la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo. Mucha gente perdida, creyendo que le tienen que servir, creyendo que tienen que andar detrás de ellos para chinearlo. Hoy los líderes parecen hacendados, solo ordenan, solo están como jefes ordenando cosas, pero los miembros los tienen como esclavos. No, si tú quieres ser grande en el reino, comienza a servir. Comienza a despojarte de las ropas buenas que tienes, de las ropas caras que tienes, del carro. Hay mucha gente que no monta sus carros a los miembros. ¿Por qué? Porque cree que se vuelve despectivamente, lo ve. Estas son cosas que nadie las predica. Estas son cosas que nadie las dice. Hoy es de humillarnos como el maestro. Hoy es de volvernos como el maestro. Hoy es de enseñar y de decirle, yo vengo. Hay tanta gente con hambre. Hay tanta gente con necesidad. Hay tanta gente con falta de ropa. Hay tanta gente enferma. Hay tanta gente enferma en los hospitales presos. Pero ¿qué estamos haciendo por esa sociedad? Jesús trae esa enseñanza del servicio. Y por eso hablé del ejemplo de Jesús. Hoy la gente está sentada con un control remoto y dice, hace tal cosa, hace lo otro. Porque ellos se creen dueños. Y ni Jesús, escucha esto, ni Jesús siendo el Rey de Reyes, Él se quedó aferrado a ese estatus que Dios mismo le ha concedido. Sino que se humilla. Y Él enseña. Y esto es chocante con la sociedad de hoy. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla. ¿Qué es tomar una toalla? Es sinónimo de que tú vas a trabajar. Tú vas a hacer algo. Ponte la toalla. Hoy es tiempo que te pongas la toalla y que te quites el manto de grandeza que tienes. Hoy hay un montón de gente que inflados. Y yo lo digo de esta manera porque yo no tengo problemas. Yo siempre lo he dicho, yo no tengo problemas predicar de esta manera este evangelio. Porque hoy hay un montón que se creen grandes. Hay un montón de gente que quiere que se les ande poniendo alfombra, que se les haga caravana, que se les lleve a los mejores hoteles. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Hay predicadores que hoy andan con guardaespaldas. Andan guardaespaldas. Porque ellos se creen grandes acá, en este mundo, en esta tierra. ¿Cambió algo? No, la esencia no cambió. La cambiaron muchos de los que hoy enseñan Biblia. Pero la esencia de la palabra nunca cambió. Está vigente y va a estar vigente siempre. Entonces hoy la gente cree que ellos son grandes porque ordenan. Pero el grande, cuando yo voy al capítulo 20 de Mateo, me doy cuenta que el grande es el servidor. Es el que sirve. Es el que está sirviendo. Es el que está ayudando a los demás. Eso es el servicio. Ese es el ejemplo de Jesús. Entonces algo está pasando acá. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, que cambiaron la enseñanza original de Jesús porque es peligrosa para esta sociedad que solo busca posición. No, aquí no es buscar posición, aquí no es buscar mis propios beneficios, aquí es mancomunar y llevar solidariamente una mano a aquellos que lo necesitan. De eso estaba refiriéndose Jesús precisamente. Dice, yo ejemplos estoy dando. Él se quita su manto, se quita esa investidura de grandeza
que él tiene, ya repetí, quitarse un talido, quitarse un manto, en ese momento es como abandonar todo su estatus. Y eso es lo que está haciendo él. ¿Para qué? Para convertirse en un servidor de todos. Y por eso dice acá, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Si esto nosotros lo aplicamos hoy, así, en la práctica, yo le puedo decir que aquí hay un montón de aplazados. Un montón de gente aplazada. Estamos saliendo por Radio Cima también. 90.3, estamos enlazados ya con Radio Cima, estamos en vivo. Hay un montón de gente que va a salir aplazada. Porque se les olvidó que ellos son servidores. Y hablan tanto de Jesús, pero no conocen su enseñanza. Hablan tanto de Jesús, pero ellos creen que sobre esta tierra son los más grandes. Óigame, yo me he topado con gente, cuando digo topado es encontrarme, no va a pensar que he peleado, que no me habla. Porque ellos tienen una congregación grande, ellos ya son dueños de esa congregación. Ese es el error más grande de personas que hoy creen que son los dueños de las congregaciones. Usted no es dueño de nada. Esas almas le pertenecen a Cristo. Usted solo es un servidor, es un siervo, es un mayordomo. Escuche esto, es un mayordomo. Y un mayordomo cuida lo que no es de él. Usted tiene que dar cuenta de eso. Eso no le pertenece a usted. Entonces, ¿por qué se cree grande usted? Pablo dijo que solo éramos colaboradores. ¿Por qué se siente grande entonces usted? Le pregunto, ¿por qué se siente grande? Yo nunca me he creído ni más grande ni más pequeño. ¿Sabe por qué? Porque desde que venimos a Cristo, Él nos da una identidad de hijos. Somos siervos de Dios. Somos sus servidores. Somos sus colaboradores. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas acá, esto debe a nosotros mostrarnos la verdad. Debe mostrarnos luz. Y hoy se cree grande porque anda en un carro nuevo. Yo he escuchado gente, a mí me ha dicho gente de a pie. Yo tengo un carrito viejo por ahí. He tenido un montón de carros desde el 2003. Gracias a Dios, yo no he ocupado diezmos. Yo no he vivido de diezmos. Así lo digo, siempre predico esto. Yo no he vivido de diezmos, ni voy a vivir de diezmos, ni del evangelio, porque no es mi estilo. Y ese es el problema que yo tengo. Pero desde el 2003, yo tengo carros. Y he tenido un montón de carros. Pero con el que me he quedado es un carrito aguantador. Y lo digo así porque aquí viene gente a decirme, yo necesito que me haga un viaje para tal lado. Y yo lo hago con amor. Pero yo me he encontrado con personas de a pie, de años de congregarse en determinadas congregaciones. Y esa gente vive en miseria. Pero si usted pregunta, los líderes viniendo en bicicleta ahora tienen son portentados, tienen emporios grandes, viven en holgura. Pero esa misma gente ni siquiera son capaces de servir a esos miembros que día con día están engrosando las arcas o finanzas de una congregación. Y esto te duele, yo sé que te duele, porque Jesús no enseñó eso. Jesús cambia toda la cultura que en ese momento se está llevando a cabo o que se está viviendo. Jesús la cambia. Si usted va a Lucas también encuentra que Jesús dice, las zorras tienen sus guaridas, los pájaros o las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Por eso es que es peligrosa la enseñanza de Jesús, porque la enseñanza de Jesús es la que despoja a aquel joven rico en el capítulo 10 de Marcos. Cuando aquel joven rico viene y lo encuentra por un camino, dice que aquel joven le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús, los mandamientos sabes. Pero aquel joven no entiende todavía lo que Jesús le está transmitiendo. Y le dice, pero yo eso todo lo he hecho. Y Jesús se los menciona. Y Jesús lo confronta y le dice algo que a mí me impacta realmente. Y dice que le dijo, pero hay una cosa que te falta. Hay una cosa que tienes que hacer. Y el joven me imagino que está en la expectativa de poder escuchar lo que Jesús le va a decir. Y le dice, vende todos los bienes que tú tienes y entrégaselo a los pobres. Escucha esto. Y entrégaselo a los pobres. Entonces vienes y me sigues. Qué tremendo. Dice que aquel joven
sintió tristeza, se compungió porque tenía que despojarse de los bienes que él tiene y entregárselo a los pobres. ¿Qué está pasando hoy, por ejemplo? Y lo estoy diciendo con la autoridad de Dios. Hoy más bien, si se le puede sacar de las bolsas, literalmente le están robando a la gente. Le están sacando las cosas de las bolsas, aunque tengan necesidad. Los obligan a que tienen que llevar diezmos todos los días, que tienen que llevar ofrendas, aunque la gente no tenga que comer. Por eso estoy hablando, líderes. A mí me han dicho personas de congregaciones, fíjate que me pueden encontrar. Los pastores, dice, pero no me dan jalón. ¿Por qué? Porque ellos van con aire acondicionado. Pregúntese de dónde salen esos carros. Y lo estoy diciendo delante de Dios en esta mañana. Lo estoy diciendo en esta mañana. ¿De dónde has comprado cosas? ¿De dónde te has enriquecido? ¿Por qué no eres capaz de abrir la mano y servir a los demás? ¿Por qué no eres capaz de enseñar de aquellas cosas que tú has conseguido? Entonces sirve a los demás porque estás siendo grande. Hay mucha gente que Dios va a poner por el piso. Oiga lo que estoy diciendo. Y usted va a decir, está enojado. No estoy enojado, pero estoy hablando de estas cosas. Jesús los va a poner por el piso en el día que venga. ¿Por qué? Porque se creyeron grandes, pero nunca sirvieron a los demás. Eso es lo que está diciendo Jesús. El mayor, el más grande, no es el servido, es el que sirve a los demás. Por eso es la enseñanza de Jesús. ¿Por qué tú no sirves? Si tú vives bien, ¿por qué no estás dando? Si la iglesia te ha bendecido, si la congregación te ha bendecido o te ha dado, bendición no es la parte material, eso es una equivocación. Pero si la iglesia te ha proveído cosas materiales, ¿por qué tú no las devuelves sirviendo a los demás? ¿Por qué tú no eres capaz de dar a los demás? Ese es el problema, que Jesús era un estorbo para esa sociedad, porque Jesús estaba despojando a los ricos, a los grandes, a los poderosos, a la élite de ese momento dominante. Jesús le está quitando el poder y ese es el problema de hoy. Que todo mundo busca poder, que todo mundo busca fama. Jesús nos enseña otra cosa. Jesús nos enseña otra cosa. Y esto no lo vas a escuchar en YouTube. Esto no lo vas a buscar en Google, porque nadie te lo va a escuchar ni te lo va a decir. Porque hoy la gente te está predicando un mensajito barato. Un mensajito cómodo, liviano. Ay, tráeme de prosperidad, porque eso le engrosa las bolsas, los bolsillos, las cuentas de banco. Mentirosos. Comienza a predicar que el maestro de maestros se quitó su manto, abandonó su estatus, tomó una toalla para ir a enseñar a esos discípulos a servir. A servir, escúchalo, a servir. Eso es lo que la palabra a mí me enseña. Eso es la palabra, es la palabra de Dios viva y es eficaz. Pero esto no le gusta. Hay mucha gente que me insulta. Hay mucha gente que me destroza a mí. Es un detractor. Es que ese está loco. Ese es un falso profeta. Ese es un falso maestro. Ese no es pastor. Y no le gusta estas cosas. ¿Por qué? Porque la gente solo quiere vivir de plata, plata, plata. Pero nada que quiere servir a los demás. Este es el problema de hoy, de esta sociedad corrupta. Y usted dice, los corruptos están en el gobierno. No, hay corrupción, hay ladronismo, hay hurto, hay robo, hay engaño, hay mentira dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no están enseñando la verdad. Porque no les conviene. Y Jesús eso es lo que viene a hacer. A quitarles ese dominio que tienen y entronizar la enseñanza que él mismo trae. Por eso dice, mi doctrina no es mía, sino es del que me envió. Jesús está suprimiendo todo dominio que hay en ese momento para establecer el reino de Dios. Para establecerlo, como dice el capítulo 25, que va a apartar a ovejas y a cabros, dice ahí, a chivos, como usted lo quiere llamar. ¿Para qué? Para marcar una diferencia. ¿Quién hizo lo correcto y quién no hizo lo correcto? Esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra. Y por eso no le gusta mi mensaje o el mensaje que yo predico. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo quiere vivir, que le estén adulando, que le estén dando plata, pero no están sirviendo a los demás. Hoy comienza a entender que si tú quieres ser grande, primero tienes que servir. Primero tienes que hacerlo. Aquí dice, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pregúntele si estuvo algún enfermo. En tiempo de pandemia, le voy a decir esto. En tiempo de pandemia, pastores se negaron a ir a orar por personas. Y yo me metí a las clínicas, sin mascarilla, sin geles y sin nada, a orar por gente con COVID. Y se sanaron muchos. Óigame, pastores abandonaron a las ovejas. Pastores abandonaron a los miembros. ¿Sabe por qué? Porque la palabra en el capítulo 10 de Juan también lo dice. Usted lee toda esa parte donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y dice
en uno de los versos que el asalariado huye cuando ve venir al lobo, mas el verdadero pastor dice que pone su vida por sus ovejas. Eso es servicio, porque es lo que dice el capítulo 20 de Mateo también, del 25 en adelante. Eso es lo que dice. Pero usted entienda esto. ¿Por qué? Porque mucha gente abandonó sus miembros por miedo al COVID, por miedo a lo que venía, a lo que estaba pasando. Pero pregúntese ahora, ya volvieron a andarlos engatusando ahí, volviéndolos a traer, pero viene otra cosa y empiezan a oír otra vez, porque a ellos les interesa otra cosa. Y la gente boba, la gente incauta, la gente esclava de dogmas, sigue este tipo de personas. ¿Por qué? Porque no entienden realmente qué está pasando. Porque están ciegos. Y aquí dice que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Ese es el grande. Esa es la enseñanza que trasciende. Esa es la enseñanza más poderosa que yo encuentro en la palabra. El servicio, su humildad, su obediencia y cómo muere a su ego. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Si usted lee Filipenses 2, del 6 en adelante, ahí habla que no se aferró a cosa de ser como Dios, o sea, ser igual a Dios, porque Dios le había dado todo el poder acá, sino que se humilló y obedeció. Esto es la grandeza de mi maestro, esa es la grandeza de aquel en cual yo creo. Ese es el problema de la gente, que habla de un tal Jesús, pero ni siquiera lo conoce. Hoy es tiempo que si alguien llega a tocarte la puerta, sírvele, sírvele. Si alguien te pide un favor, sírvele. Si alguien te pide comida, dale. Si alguien necesita ropa, pues entrégale también lo que tienes ahí, dáselo. Todo el mundo quiere tener una cuenta de banco, sí, a expensas de poder robarle, de poder hacer cualquier cosa en contra de los demás, pero quiere su propio beneficio. Eso no es de Dios. Eso no es servicio. Servicio es otra cosa. Servicio es abrir la mano para que lo que yo tengo también alguien pueda tener. Eso es servicio, eso es ser solidario. Eso es lo que la Biblia me enseña a mí. Entonces, cuando yo veo esta enseñanza, por eso esta enseñanza es un peligro para la sociedad en ese momento. Es un peligro. Entonces empezamos a aplicar esta palabra hoy. Tendremos que ser perseguidos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Cayita, Yair, Belmer, prima hermana, Manomar. Saludos a todos. Saludos a todos. No piense que estoy enojado por acá, porque mucha gente puede creer que estoy enojado. Para nada. Estoy contento. Nada más que me gusta hablar de esta palabra. Y dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Él conoce la cultura de ese momento. Y él dice, ¿cómo? Tú siendo el Señor, tú me vas a venir a lavar los pies a mí, cuando es todo lo contrario. Yo tengo que servirte, tienes que sentarte a la mesa y yo tengo que ponerte todo. Esa es la típica, escuche esto, esa es la típica enseñanza de hoy. No, todo el mundo ahí se siente grande en una silla, quiere la mejor silla. Usted va a ver, usted va a templos hoy, que usted mire etiquetados los nombres, o tienen etiquetados ahí los nombres de los pastores y hay nadie, son lugares intocables. No, dice que aquí está. Esto dice, nadie se puede acercar aquí porque esto es del reverendo. Esto es del fulano grande. Aquí nadie es grande, escúchalo. Nadie está por encima de nadie. El más grande de los maestros que yo conozco en la historia de la Biblia, ni él mismo se creyó por encima, sino que él toma toalla, abandona su manto, deja su manto, su estatus, su grandeza, y va a lavarle los pies. ¿Se imaginan los pies de estos hombres cómo los andaban? Me da gusto ver por acá a mi madre, a mi hermano Gerson. Los bendigo. Los bendigo. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Cuando vemos esto acá, nos damos cuenta nosotros que Jesús se torna en un problema grande para esa sociedad de ese momento, de ese presente, de ese primer siglo, en el tiempo de Jesús. Y hoy la gente, yo se lo vuelvo a decir, yo me encuentro con personas. Y yo lo voy a decir aquí dentro de todo el marco de prudencia y modestia. Si yo tuviera por qué gloriarme aquí, si yo tuviera por qué gloriarme, lo podría hacer. Porque he logrado muchas cosas en la vida. Y he estado con personas hablando en la parte social importantes en este país. En el país, no estoy hablando acá en Catacamas. Pero nunca he estado fijándome en un estatus
en un estatus, hablando social, humanamente. No. Creo que soy el más pequeño y considero eso, y eso va a ser mi estilo de vida, porque no creo que sea por encima de alguien. Pero hay mucha gente que se cree grande. Hay gente que a mí no me habla. Y solo es que usted pueda preguntar quién ha sido Malcolm Hernández. Por ahí, por ejemplo. Y debería darse cuenta que si alguien quiere verme como cualquier cosa, aún a nivel social, podría verme como cualquier cosa. Pero no quiero decir eso por cuestión de arrogancia. No, si estoy hablando que si pudiera gloriarme de algo, lo podría hacer. Pero no lo hago. Ni lo haré jamás. Es más, he abandonado muchas prebendas, muchos beneficios por ser un servidor de Dios. Hay un predicador que dijo en un momento, le propusieron ser presidente de Estados Unidos y dijo que nunca se degradaría, escuche, nunca se degradaría a ser presidente de una nación antes de ser un ministro de Dios. ¿Por qué? Porque la grandeza real de un hombre no es tener estatus o posición económica o un estatus social aquí en esta tierra, sino ser un servidor suyo, porque eso es lo que lo determina como una persona importante en el reino. Escuche esto. No es que usted se crea grande en esta tierra. Repito, si usted se pone un buen saco, qué bueno, pero que eso no lo infle. Si usted tiene un buen carro, carro del año, lo que sea, está bueno, qué bueno si usted lo ha logrado trabajando, qué bien, eso es perfecto, pero no se infle, no se sienta por encima. Si usted tiene una buena casa, siéntase bien, alegre, pero tampoco se crea grande, porque el grande solo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor de señores y es el Rey de reyes, establecido por el Padre. Entonces, aquí vemos cómo Pedro comienza y cuestiona a Jesús y le dice, ¿cómo tú siendo? Si usted va a la Biblia, encuentra que cuando Pedro se encuentra con Jesús, o Jesús está con él, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién creen que ustedes que yo soy? Jesús le dice, Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, ese tipo no es cualquier persona. Pero imagínense, acá está peleando para que no le lave los pies a Pedro. Pero no entiende todavía el mensaje, el legado. Y después le dice, no, si no haces esto, entonces no puede hacerse la justicia de Dios así. Y vemos cómo entonces le dice, no me laves solo los pies, lávame las manos también. Porque él entiende el mensaje. Pero ahí en los versos posteriores le dice la respuesta y le está diciendo que les está dejando ejemplo para que como él se ha humillado, abandonando su estatus, y él se puso abajo. ¿Se imaginan a Jesús mirando hacia arriba a sus discípulos sentados ahí, y él está lavando los pies de sus discípulos, de sus seguidores? Y puede decir usted, ¿y qué pasó acá? Acá algo cambió. Pregunte usted cómo andan los presidentes de este mundo. Pregúntese cómo andan. Y por eso dice acá, verso 14. Verso 13 lo leo. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Señor y maestro. Señor es dueño, amo. Y maestro, y lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, vean la respuesta de Jesús, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Jesús? También ustedes deben servir a los demás. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. También ustedes deben aprender a servir a los demás. ¿Qué estás haciendo tú? Si estás dentro de ese reino que tú dices y profesas y que aún predicas de ese Jesús, ¿qué estás haciendo? Hoy te lo digo, tú que me estás escuchando por la radio, que me estás mirando y que me vas a ver en diferido también. Si tú estás creyendo que estás por encima de alguien porque tienes intelecto, porque tienes una maestría o porque tienes algo, yo te lo voy a decir en palabras sencillas, bájate de esa nube. Porque tú has adquirido algo, pero eso no te determina como grande. Tú te conviertes en grande en el reino cuando comienzas a servir, cuando te despojas de aquello que has conseguido y comienzas a ponerte en el lugar que te corresponde. Jesús mirando hacia arriba, la cara de los discípulos, y los discípulos poniendo ahí los pies suyos, sucios, llenos de polvo porque caminaban mucho. Pero a Jesús no le importó hacer eso, porque Él está dejando un legado que va a trascender en la historia para que nosotros vivamos en humildad.
¿Sabe qué significa la palabra humildad? Humilitas o los pies pegados a tierra. Hay un montón de gente que camina en el aire hoy. Hay un montón de gente que se le olvidó que todavía estamos en esta tierra y que hasta que venga Jesús es que vamos a ser en cuerpos transformados. Hoy comienza a entender que debes morir a ese ego. Debes morir al yo para que pueda fluir la gloria de Dios en tu vida. Entonces, vemos acá cómo el Hijo de Dios, cómo el Señor y Maestro se baja, identifica a sus discípulos para poder que ellos también lleven a cabo ese tipo de cosas. Hoy tú debes preguntarte, ¿estoy haciendo eso yo? ¿Estoy sirviendo yo a los demás? ¿Estoy enseñando esas cosas a los demás? ¿Estoy transmitiendo eso a los demás? Y por ahí lo han hecho religioso. Dice, vamos a hacer lavatorio de pies tal día. Olvídate de eso, esa es religión. Te lo digo, comienza a servir. Comienza, si sabes que alguien está enfermo, llévale comida. Llévale algo ahí, no le estés diciendo, porque son expertos. Hoy la mayoría de los líderes son expertos en decir, vamos a orar. Vamos a orar. Pero sabe que tiene hambre, no le lleva comida. Sabe que tiene necesidad de medicinas, pero no le lleva dinero. No. Pero cuando hay que jalarles la plata, entonces sí. Usted tiene que dar, tiene que dar. Hay que abrir la mano. Dice la palabra, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Eso es servicio. Ahí lo dice, Pablo lo dice y lo dice Jesús, capítulo 10 de Mateo también. Eso es lo que dice la palabra. Entonces hay que servir. Cuando servimos, estamos empatizando, estamos pareciéndonos al Maestro. Estamos pareciéndonos a Él. Esto es lo que la Biblia me enseña. Hay mucha gente que se molesta porque la palabra es la palabra y a algunos la palabra les corta la cabeza. Hay muchos que Dios por medio de la palabra les ha cortado la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos creen que son grandes. Te lo repito, a mí siempre me gusta estar en los lugares allá más discretos posibles, pero hay algunos que siempre andan buscando las primeras filas, buscando publicidad, buscando notoriedad para que lo vean, hablando con palabras infladas, lisonjeras para que lo vean. No. Eso no es bueno. Eso es parte del ego que llevamos por dentro muchas veces y que no hemos muerto al yo. Hoy es tiempo de humillarnos. Hoy es tiempo de entender que el que se pone el overol, del que entra al lodo, del que entra al terreno fangoso para servir a otro, ese es el más grande. Ese es el calificado por Dios según lo que dice la palabra. Eso es lo que enseño en donde yo estoy y eso es lo que yo creo y me como a diario, que primero tengo que servir. Escuche lo que dice Mateo. Mateo capítulo 20. Por eso Jesús se caracterizó por eso y era demasiado peligroso para la sociedad de ese tiempo. Escuche. Y está hablando de los obreros de la viña, porque tenemos que entender esto acá. Del verso 25, aquí hay un pleito, y voy a leerlo desde el verso 20, capítulo 20 de Mateo, petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Escuchen, esta mujer está buscando estatus. Esta mujer está buscando posición. Pero aquí hay algo que es tremendo. Verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Verso 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Está refiriéndose a su muerte. Está refiriéndose a eso. No está refiriendo a otra cosa. Pero dice, oiga lo que dice acá después. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Por mi Padre. Hay mucha gente poniéndose como grandes personajes ellos, pero Dios no los ha calificado ni los ha establecido en esos lugares. Escuche esto. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis, escuche esto cómo confronta,
sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. No quiero referirme a eso porque esto es otro asunto grueso, pero la enseñanza de los nicolaitas hoy está activa en las iglesias, aún llamándose evangélicas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los que se creen los dueños de las congregaciones y que se enseñorean sobre las ovejas. Ellos traen la enseñanza de los nicolaitas. Los que se creen dueños, estos que han creado emporios y creen que ellos son los dueños y han creado su propio reinito. Ahí, escuche lo que dice Jesús. Dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Verso 26. Mas entre vosotros no será así. Categórico. Jesús dice en la palabra, no será así entre vosotros. Entonces, ¿por qué tú te crees dueño de algo? ¿Por qué tú te crees dueño de las congregaciones ahora? ¿Por qué tú te crees dueño de las denominaciones ahora? ¿Por qué tú te crees dueño de las organizaciones ahora? Tú no eres el dueño, el que pagó por medio de su sangre se llama Cristo Jesús y Él nos enseña a ser diferentes. ¿Por qué te crees dueño entonces tú? Estoy hablando del servicio, porque con eso voy a cerrar. Los nicolaitas hoy tienen el sartén por el mango y ellos se creen los dueños de muchos lugares y cada uno es señor. Dice, yo soy de la denominación tal, yo soy el ministro de tal denominación y aquí no se hace sino lo que yo digo. Humíllate. Vuélvete a Cristo. De verdad, hoy en esta mañana y ya mediodía, te llamo a ti que te has creído dueño de las congregaciones porque te crees ministro y ordenas a aquellos que has creado como esclavos. Suéltalos. En el nombre de Jesús te digo, suéltalos. Ellos no son tus esclavos, les pertenecen a Cristo. Enséñales el trabajo, a servir. Pero no comiences a distorsionar la enseñanza genuina de Jesús. Jesús no enseñó eso, de enseñorearse sobre alguien. Hoy muchas personas, enseñorearse es creerme dueño. O creo que yo tengo el dominio sobre algo. Eso está malo. Eso es lo que dice la palabra. Escuche lo que dice acá. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Le digo con el corazón en esta hora. Siento tristeza y siento al mismo tiempo dolor de saber que hay mucha gente engañada por pseudo ministros o por pseudo pastores, porque los han esclavizados, los tienen con el yugo puesto, y la Biblia nos muestra otra cosa. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Usted quiere ser el primero? Sirva. ¿Usted quiere ser el más grande? Sirva. Esa es la enseñanza de Jesús. Hay un montón de jefes hoy. Un montón de jefes. Jefes solo ordenan. No. Si Jesús no lo hizo, peor yo. Repito de Moisés. Quítate la sandalia, Moisés. Todo eso fue cambiado. Ahora, el descalzo es el que pisa el terreno del dueño. El esclavo puede estar en el terreno del dueño, porque ya no somos esclavos. Esto es una alegoría. Ahora dice, lo que antes se te negó, hoy yo te lo concedo. Tú puedes estar a mi lado. Yo puedo servirte. Impresionante. Impresionante. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino para que le sirvieran. Tú no estás en esta tierra para que te sirvan, sino para que sirvas. Así que hoy en esta mañana y tarde ya, mediodía,
Gracias a los de Radio Cima que nos enlazaron. El Hijo del Hombre no vino para enseñorearse ni hacerse grande, sino para enseñarnos a que seamos humildes. Bájese de esa vitrina en donde está, de ese pedestal, y humíllese y sirva. Cuando usted haga eso, entonces tendrá mi admiración y mi respeto. Cuando yo vea que usted realmente es un servidor, entonces tendrá mi respeto. Yo lo voy a honrar, lo voy a respetar, lo voy a admirar. Pero mientras usted crea que es jefe, lo miraré como cualquier persona del mundo. Porque eso hacen los gobernantes. Los que están en el poder ahora mismo, ellos se creen los dueños de este país. Un abrazo a mi estimado Miguel Soto, hasta Juticalpa, es compañero también. Miren, me encanta esto porque aquí hay mucha gente que se conecta, que a mí me conoce de años. Distorsionan la palabra, dice, se habla de honra, pero el único que merece toda la honra es Jesús de Nazaret. Qué tremendo esta palabra de Miguel Soto. Claro que sí, mi estimado, te bendigo. Claro que sí. Aquí nosotros tenemos que entender, aquí ya no hay que estar honrando, como muchos se han metido esa enseñanza falsa de honra, 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 honra. Por eso caigo mal yo. Por eso caigo mal. Porque yo hablo de estas cosas. Solo de esa honra hablan, de una falsa honra. Pero ni ellos mismos honran primero lo que la palabra dice. Cuando alguien no honra la palabra, no puede pedir honra. Honrar a Dios es servir a tu prójimo. Y eso es lo que dice Jesús. Mas el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ponerse en lugar de, para servir a los demás. Ese es el legado que trasciende en la historia bíblica y de nuestra actualidad también. Está vigente y estará vigente hasta que nuestro Señor venga. Esto es así. Puede ser que a alguien no le agrade. Puede ser que a alguien no le guste. Pero yo no puedo cambiar la verdadera esencia que este libro me transmite a mí. Y me llena de gozo el saber que hay mucha gente que está entendiendo también esto. Jesús se despojó del manto, fue y se humilló para poder hacer lo que el Padre mismo le había encomendado. Nosotros tenemos que hacer esas cosas para parecernos al Maestro. Cuando nosotros deponemos de nuestra catadura, de nuestro estatus y vamos a servir a los demás, estamos llegando al nivel de ser grandes en el reino de Dios, porque el primero es el que sirve, no el que se le sirve. Es el que sirve y no el que le sirve. Antes era así. Jesús dice, yo digo que ahora es diferente. Entonces, en esta hora es una bendición. Cerramos este tiempo realmente bendecido. Estaba porque tenía otra salida y quería compartir, quería hablar un poquito. Y gracias a Dios también conectaron ahí el en vivo de en Radio Cima. También bendigo a todos y a los que nos han escuchado. Un placer poder hablar un poquito de la palabra. Y créanme que no lo hago porque yo tenga algo personal con alguien. No, de ninguna manera. Pero no voy a poder callar este evangelio porque ese evangelio se me metió adentro. Y yo no puedo cambiar lo que yo creo de la palabra. Una bendición es estar con ustedes. Les bendigo. Un abrazo fuerte. Su servidor Malcolm Oduber Hernández Sánchez, un pequeño siervo, apenas un pequeño siervo de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga en esta hora de la ciudad de Catacamas. Un abrazo fuerte. Por ahí nos encontraremos. Y si Cristo no ha venido o no hemos muerto, pues nos vamos a encontrar en otra ocasión. Dios les bendiga a todos, a mi madre, mi hermano, a todos los que se conectaron. Bendiciones a todos. Buenas tardes. Bendiciones.